A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos. Gracias por acompañarnos, señores televidentes. Siempre es un placer contar con la presencia de nuestra invitada, Jessica Lomía, una gran amiga, una persona que conozco desde hace poco tiempo, pero he llegado a admirar y a respetar muchísimo. Jessica es subsecretaria de Transporte Aéreo y Aeropuertos del Ministerio de Transporte y también ostenta la calidad de presidenta del Consejo Nacional de Aviación Civil. Bienvenida, Jessica, y gracias por acompañarnos. Marquito, muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Como tú bien lo dices, hemos fortalecido una amistad en poco tiempo, siempre a las órdenes para lo que necesiten, y reciban un saludo cordial del ministro Granda del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gracias, Jessica. Bueno, Jessica, empecemos. Tú, como subsecretaria de Transporte Aéreo y presidenta del Consejo Nacional de Aviación Civil, estás encargada de la política aeronáutica. Efectivamente. Hemos escuchado de algunos ministros que el Ecuador está próximo a emitir un decreto en el que declaran como política de Estado la de los cielos abiertos. Quisiera que nos amplíes un poquito más qué quiere decir esto, hacia dónde vamos, qué implica y qué medidas se han tomado. Efectivamente, bueno, aquí un poquito voy a recapitular qué es lo que ha sucedido en los últimos años. Básicamente, dentro de la estructura del transporte aéreo, nosotros teníamos un Consejo Nacional de Aviación Civil y una Dirección General de Aviación Civil. Posteriormente se crea el Ministerio de Transporte como ente rector, por lo que a partir del año 2013 se hace una modificación y todo lo que tiene que ver con política aeronáutica y política de Estado, obviamente, pasa a hacerse cargo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de tal manera que el Consejo Nacional de Aviación Civil funciona como un cuerpo colegiado y la Dirección General de Aviación Civil como el ente regulador de control, y que adicionalmente tiene una atribución que es muy peculiar, que es la administración y operación de los aeropuertos a nivel nacional, a excepción de los aeropuertos que hayan sido delegados y concesionados al privado. En función de esto, en efecto, el Ministerio de Transporte ha venido impulsando una serie de políticas, dentro de las que se menciona está efectivamente el tema de los cielos abiertos. En este caso, lo que nosotros hemos trabajado es a partir de una iniciativa que surgió por parte de Estados Unidos en el año 2016. Ellos nos solicitaron la suscripción de un convenio de cielos abiertos. Dentro de este marco hemos venido trabajando constantemente y de manera muy reforzada con las instituciones que están involucradas en este proceso. Hablemos del Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Turismo, SENAE, SRI, Cancillería. Hemos venido trabajando en modificar este proyecto en el sentido de poder presentar observaciones que sean ajustadas a la realidad nuestra. En virtud de esto, surgió dentro de todo este marco la necesidad de determinar cuál sería la política como Estado para futuros acuerdos de cielos abiertos. En ese sentido, hemos remitido a la Presidencia de la República unos modelos de decretos para que sea a través de la disposición del Ejecutivo que se determine cuál sería el esquema efectivo. ¿A qué me refiero con esto? Una liberalización total, como lo han asumido algunos estados. Hablemos, por ejemplo, el estado chileno, que ya hace muchos años tomó como alternativa el poder hacer una liberalización total. Estados Unidos, de cierta manera Brasil también está iniciando con estos temas, y últimamente he escuchado a Argentina, que también habla sobre una liberalización total. Y el otro esquema es poder ir verificando de estado a estado
¿cuál sería el mecanismo a través del cual podemos trascender a unos cielos abiertos? Hay que recordar que el Estado ecuatoriano ya ha firmado varios convenios, sean acuerdos de servicios aéreos, convenios de servicios aéreos, MOUs, diferentes instrumentos internacionales a través de los cuales se han determinado características que no necesariamente caben dentro de un convenio de cielos abiertos. En virtud de esto, si es que nosotros pasamos a una política total y completa de cielos abiertos, tendremos que actualizar estos convenios. Entonces, todas estas interesantes aristas las estamos topando. Hablando específicamente del acuerdo de Estados Unidos, pues el avance es bastante significativo. Creería yo que estaríamos ya en más de un 80% de avance. Tenemos ya un texto que estará próximo, en las próximas semanas, determinado por parte del Estado ecuatoriano para remitirlo vía canal diplomático a Estados Unidos. Hemos tenido una serie de acercamientos con el gobierno de Estados Unidos. Hace unas 2 semanas aproximadamente, pues también nos pudimos mantener en una videoconferencia. En esta videoconferencia, desde la perspectiva del Ministerio de Transporte, es importante involucrar a Comercio Exterior, Turismo, Cancillería y los demás entes que les comenté. ¿Por qué? Porque en estas videoconferencias van surgiendo ciertos temas que no necesariamente son la negociación pura, pero que sí se pueden ir despejando y que se pueden ir mejorando antes de tener el proyecto definitivo. Perfecto. Clarísimo. ¿Con quiénes se tiene planificado suscribir convenios de cielos abiertos? Si es que el gobierno ecuatoriano emite estos decretos, que entiendo están muy adelantadas ya las decisiones, más que conversaciones, las decisiones y los decretos están muy adelantado el trámite. Si es que el gobierno ecuatoriano emite estas decisiones, entendería yo que es una política general para todos los países. Tenemos ya perspectivas de conversaciones, de iniciar conversaciones con algunos otros países que no sean Estados Unidos, o por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer con la Unión Europea? La Unión Europea también, después de Estados Unidos, es uno de los mercados más importantes que tendríamos, especialmente en el tema de carga. Pero claro, la Unión Europea también tiene muchos países que la conforman, y Ecuador ha suscrito convenios con varios de esos países pequeñitos, con Holanda, con Reino de los Países Bajos, con Italia, con Francia, con España, con el Ducado de Luxemburgo, etcétera, etcétera. Bueno, Rusia no está en la Comunidad Europea, pero ha suscrito varios convenios. ¿Se tiene ya previsto algún mecanismo para negociar con la Unión Europea, que sería uno de los mercados principales? ¿O cuáles otros países, o con cuáles otros países iniciaríamos estas negociaciones, si es que sí tiene algo planificado, Jessica? Efectivamente, pues bueno, vamos paso a paso. Sería importante el definir esto como una política de Estado. Vuelvo y lo repito, hay 2 escenarios: el uno, trascender de manera abrupta, y el otro, ir verificando con nación a nación a ver qué se puede determinar. ¿A qué te refieres con trascender de manera abrupta? Manejarlo como una política, ¿sí? Una política total. Pero eso sería entonces permitir que, supongamos, con algún país que no tenemos cielos abiertos, con República Dominicana, que ni siquiera creo que tenemos bilateral. Tenemos un MOU con República Dominicana. Tenemos con República Dominicana un MOU. Eso querría decir que las aerolíneas dominicanas, a partir de que tenemos el decreto de declaratoria de cielos abiertos, ya podrían volar a Ecuador sin límite de frecuencias, sin límite de equipo, lo que implica los cielos abiertos, lo que implica un tema de cielos abiertos, con quintas libertades. Entiendo que las sextas y séptimas ya serán materia de otro trámite, el cabotaje siempre estaría prohibido, pero eso solamente con el decreto ya una aerolínea dominicana, poniendo el ejemplo, podría simplemente solicitar venir al Ecuador y ampararse así no exista ningún bilateral ni multilateral que ampare ese país, ampararse en el decreto de cielos abiertos, ¿o no es así? No es así, no necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? Un instrumento internacional, sea como lo llamemos, acuerdo de cielos abiertos, acuerdo de servicios aéreos, MOU, o cualquier instrumento que nosotros suscribamos, se lo determina de nación a nación. Existe de por medio un proceso de negociación. ¿Qué es lo que nosotros queremos con un decreto ejecutivo? Hay que recordar también que estos instrumentos son supranacionales, entonces tienen su cierto rango dentro de la escala, por decirlo de alguna manera. El decreto ejecutivo, si bien nos da el alineamiento y la política como nación, va a tener que estar amparado posteriormente en la suscripción de un convenio nación a nación. Por eso es que recalcaba que si en
en efecto, nosotros tenemos ahora mismo firmados un sinnúmero de acuerdos. Incluso hemos llegado hasta rubricar algunos ASAs que están pendientes de firmas. Pero el tema sería, en este punto, actualizarlos. Si nosotros pasamos a una política de apertura de cielos, tendríamos que actualizar los anteriores y en su defecto negociar los siguientes que vengan con ciertas condiciones, porque eso establece el decreto. Establece el decreto, por ejemplo, para carga, efectivamente, nada de cabotaje. Los aeropuertos internacionales, que no estamos poniendo un limitante de puntos tampoco, pero esto en virtud de nuestra reina de la corona, que son las Islas Galápagos. ¿sí? Claro, las Galápagos ahora mismo son unos aeropuertos nacionales, ahora mismo. No sabemos qué pueda pasar en el futuro. Tenemos ciertos limitantes técnicos, no se puede cargar combustible en las islas y ciertas condiciones más que no le permiten ser aeropuerto internacional. Ahora, ¿qué pasaría a futuro? Entonces, en virtud de precautelar esto, siempre se ha puesto un condicionante, excluir a las Islas Galápagos y finalmente poner ciertas condiciones, que es lo mismo que hacen todas las naciones. El mismo Estados Unidos determina, dentro de su modelo de cielos abiertos, se estructura con tales libertades. Obviamente no hay un límite de frecuencias, que eso es lo magnífico, digamos así, de un tema de firmar un convenio de cielos abiertos. No se determinan los puntos específicos, sino se determina una amplia variedad o se determinan como los aeropuertos internacionales y todas estas ventajas que determina un acuerdo de cielos abiertos. Entonces, definitivamente, comparto contigo tus expresiones, Jessica. El convenio de cielos abiertos, los convenios de cielos abiertos o una política de cielos abiertos, si bien por el hecho mismo de la declaratoria, lo he venido insistiendo, no es que va a hacer que las aerolíneas vengan, pero sí es un excelente mensaje que está dando el país de apertura, un excelente mensaje de que estamos anuentes a que vengan nuevas aerolíneas, que son el punto inicial del ingreso de nuevos turistas y del crecimiento turístico. Realmente les felicito, espero que se dé pronto ese decreto, que es el mensaje que vamos a mandar y que se inicien las negociaciones, porque entendería que el país, a partir de ese decreto, lo que va a hacer es, supongamos, volviendo al ejemplo de República Dominicana, le va a decir: señores de República Dominicana, quiero negociar con ustedes un convenio de cielos abiertos. Efectivamente. O si algún otro país nos pide a nosotros que quiere negociar con nosotros, nos vamos a decir: tenemos una política de cielos abiertos y lo que entramos a negociar es cielos abiertos, más no limitantes. Bueno, habrán casos particulares en las que conviene poner limitantes, por decir, el decreto no va a ser una regla absolutamente general e inamovible. Entiendo que habrá excepciones dependiendo de los países, porque esto es de 2 o de 3 o de 4 dependiendo si son multilaterales. Entonces, en ese sentido sí habrá excepciones si es que la otra parte no quiere suscribir. Ahora, aquí hay un punto muy importante, Marquito, que lo acabas de topar. El hecho de que nosotros firmemos un convenio no significa que al siguiente día vamos a tener varias aerolíneas solicitando el permiso de operación. Clarísimo, sin embargo, de esto, lo que es importante destacar es que es el instrumento, es el paraguas que nos permite en un posterior tener una designación de aerolínea, tener una apertura, determinar reglas claras. Yo sé que existe un principio de reciprocidad entre las naciones, si suponemos que no tenemos ningún instrumento internacional, pero siempre es mejor tener un instrumento que esté legalizado por las dos partes y que cumpla con el debido proceso. Ahora, desde la perspectiva del Ministerio de Transporte, no es solamente una firma de acuerdos. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos políticas. Por ejemplo, las aerolíneas van a donde hay demanda, sea de pasajeros o sea de carga, eso es clarísimo. Pero desde el Estado lo que nosotros queremos, en efecto, enfocarnos en la política aérea, pero también en políticas, por ejemplo, de incentivos, que permitan a las aerolíneas ser atraídas a un mercado que es realmente reducido en función de ciertos países que están en la región, por ejemplo. Tenemos nuestra estrella, que son las flores, en el caso de carga, ¿sí? Y temas turísticos que son importantes dentro del país. Ahora, hemos realizado un trabajo bastante vinculado con el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Turismo en este marco. ¿Para qué? Para poder, la promoción es muy importante, la promoción turística es muy importante, es indispensable. ¿Para qué? Para promocionar el destino. Tenemos un país precioso, tenemos ciertas bondades que otros países no los tienen. El hecho de estar en un territorio muy reducido tiene sus ventajas, como tiene sus desventajas, pero en este caso veámoslo como promoción, como sus ventajas. Un turista extranjero puede venir y conocer varios puntos a la vez, y lo que nosotros desde el Ministerio de Transporte lo que queremos es facilitar esto, tener aeropuertos que estén con las condiciones necesarias, crear incentivos de tal manera que los operadores aéreos nos regresen a ver y nos digan: si en el Ecuador puedo generar una demanda, puedo generar un tráfico que a la final me pueda a mí generar un rédito o un posicionamiento dentro de la región. Entonces también hay que verlo desde esa perspectiva. Muy claro, Jessica, la explicación, comparto absolutamente tus opiniones y tu perspectiva en ese sentido.
pasemos a otro tema. Tú eres subsecretaria de Transporte Aéreo y Aeropuertos. No quiero entrar a topar el tema de los aeropuertos, por qué no ha funcionado o lo que ha pasado, lo pasado. Quisiera ser un poco más optimista y mirar al futuro. Cuéntanos un poquito cuáles son las perspectivas, cuáles son los planes de los aeropuertos en los cuales se ha invertido y que no están siendo utilizados en su totalidad, en su capacidad, sí, efectivamente. Están siendo subutilizados. Cuéntanos un poquito cuál es el estatus de esos aeropuertos, claro, y cuáles son las perspectivas y planes que tiene la subsecretaría para esos aeropuertos. Efectivamente, bueno, en el esquema global nosotros tenemos a cargo de la Dirección General de Aviación Civil 17 aeropuertos, ¿sí? En este escenario, lo que nosotros, como Estado central, se ha hecho una inversión muy significativa, una inversión que podrá ser criticada. Sin embargo, era necesario una intervención. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo el aeropuerto de Machala. ¿Sí? El aeropuerto de Machala versus el aeropuerto de Santa Rosa. El aeropuerto de Machala estaba dentro de la ciudad, podía generarse una bomba de tiempo. Siempre los aeropuertos, por temas de seguridad, tienen que estar alejados de ciertas localidades, de donde está la densidad poblacional principal. Entonces, adicional a esto, hay que considerar que los aeropuertos tienen una ubicación estratégica. Sin ir mucho tiempo atrás, en el caso del año 2016, cuando hubo el terremoto, las operaciones en el aeropuerto de Manta fueron suspendidas. ¿Por qué? Porque fue dañado grandemente la terminal y todo lo demás, toda la ciudad estaba destrozada y el único punto de acceso fue el aeropuerto de San Vicente. Entonces hay que determinar que los aeropuertos están colocados de manera estratégica también, no es solamente un punto de traspaso de pasajeros, sino que también pueden ser considerados de cierta manera para prevalecer en temas de seguridad. Por parte ya de la aviación civil netamente, en efecto se ha hecho una gran inversión tanto en infraestructura como en sistemas de navegación aérea que se requería, y es así que la perspectiva que nosotros tenemos a futuro, en primera, desarrollar un plan aeroportuario, se va a denominar Plan de Desarrollo Aeroportuario, a través del cual veremos cuáles son los modelos de gestión específicos para cada aeropuerto, determinar una oferta y una demanda. Adicionalmente, realizar un diagnóstico de qué es lo que tiene ahora mismo el aeropuerto. Y lo más importante es pasar a un modelo de gestión, que es lo que queremos. El Estado ya realizó una inversión. Lo que nos queda aquí es tener un trabajo mutuo con el privado. Hacer aeropuertos que medianamente sean rentables y atractivos para la empresa privada. Efectivamente, para poder pasar a una alianza. No se puede considerar que todos los aeropuertos van a ser rentables, porque no van a ser rentables, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque el tema es generar conectividad. Sin embargo, creemos y confiamos que hay ciertos aeropuertos que con un periodo de tiempo determinado y bajo un esquema de modelo de gestión que sea el adecuado, pueden resultar atractivos para el privado y pues se podría generar en un futuro algún tema de una alianza, alguna cooperación, alguna delegación, incluso alguna de las localidades, al municipio, a la prefectura, al que solicite. Pero esto siempre un esquema que se pueda brindar seguridad. Para nosotros lo más importante es la seguridad. La seguridad no es negociable. Todo lo demás podemos sentarnos a conversar. Pero por temas de seguridad es importante ver desde la perspectiva de que hay una autoridad, de que está trabajando. Nosotros lo que queremos es dinamizar esos aeropuertos, en efecto. El tráfico mayoritariamente se coloca en dos polos, Quito y Guayaquil, ¿sí? Bueno, Cuenca también se ha venido dinamizando en los últimos periodos, pero Quito y Guayaquil son los puntos de acceso, son los aeropuertos internacionales, y de esto lo que queremos hacer es nutrir al resto de la red aeroportuaria. Para eso hemos planteado una política de incentivos que la estamos trabajando ahora mismo, dentro de las capacidades que nos dan los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil, que serían los aeropuertos sobre los cuales tenemos la potestad como Estado central. ¿Sí? Jessica, perdona que te interrumpa, tú acabas de mencionar el tema de los incentivos. Sí. Que es importante, y me voy a referir a dos cosas. El tema de los incentivos, porque la semana pasada o la antepasada, si mal no recuerdo, se modificó el decreto que fijaba el 40% de combustible, el de descuento en el combustible en los aeropuertos no concesionados, que es un incentivo que ya existía. Lo único que se hizo es incorporar a la ciudad de Cuenca, de lo que pude leer. Evidenciar. Sí. Sin embargo, de lo cual, y lo habíamos conversado, el combustible o ese decreto tiene un piso de 1.25 y el combustible en estos momentos en Ecuador, yo sé que no depende eso de la subsecretaría, definitivamente,
pero es algo que sí está afectando a la competitividad que tenemos como país. El combustible es de los más caros, si no el más caro de la región, y es por la fórmula de cálculo y el descuento que tiene en los aeropuertos no concesionados, hace que se diluya un poquito, que obviamente es conveniente, todos estos incentivos son muy buenos y los aplaudimos y los felicitamos, pero se ha pensado o se está trabajando tal vez en tratar de rever el decreto que fija la fórmula de cálculo del combustible para que volvamos a los rangos anteriores y podamos ser un poco más competitivos en ese sentido. Yo sé que esta no es una pregunta que depende de tu subsecretaría, sí, pero también entiendo que Petrocomercial o Petroecuador conversarán con ustedes para hacer una coordinación cuando se tomen este tipo de medidas. Efectivamente, dentro del decreto, vamos al decreto madre, por decirlo así, que es el 799, y bueno, y anterior a ese también hay otro decreto, pero el 799 habla de un sinnúmero de condiciones para temas subsidios, no solamente combustible del avión. Entonces fue ese el que nosotros topamos dentro de la competencia nuestra, porque como bien lo dices, Marquito, esto es una competencia de Petro y de hidrocarburos. Así es. Entonces, dentro del diálogo que se mantuvo, se colocaron todos estos condicionantes, ¿sí? Sin embargo, a través de lo cual se trabajó es en incentivar, en promover este decreto, a su vez incluir el tráfico de la ciudad de Cuenca, que se ha visto reducido en los últimos años. En el año 2013 el tráfico pudo alcanzar incluso a 12 frecuencias al día, entonces era un tráfico bastante significativo que le generaba recursos a la localidad y a la región. Entonces, lo que nosotros ahora queremos es que las aerolíneas que tengan la capacidad y que cumplan las condicionantes puedan hacerse acreedoras del subsidio de combustible. Lo hemos hablado con las compañías, con algunas de las compañías, por ejemplo, en el aeropuerto, por poner un ejemplo, el aeropuerto del Coca, que no estaban cargando, pero ahora lo están viendo con buenos ojos. Ok, voy tal vez a trasladar mi operación un poco más, a demorarla, pero puedo verificar si es que puedo hacerlo allá. En el mismo caso de Cuenca, entonces creo que esta serie de incentivos sí son importantes. Hay que destacar también que estos incentivos no existen en otros países de la región, entonces sí lo estamos haciendo. Creo que es un trabajo del Estado enfocado en brindar mayor conectividad. Eso por un lado. Obviamente lo que queremos es la promoción del destino. Tú has mencionado otro tema muy importante, la promoción. La promoción tampoco es algo que recaiga sobre la Subsecretaría de Transporte. La promoción deberá venir del lado del Ministerio de Turismo, efectivamente. Para afuera, para traer turismo, o del Ministerio de Comercio Exterior por el tema de las exportaciones o importaciones también. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Lo hemos conversado con el Ministerio de Turismo. Tienen los recursos, tienen entre comillas, porque hay un ecodelta que se cobra y se paga en los boletos aéreos, es de $50 me parece, y el potencia turística que es de $10, que fue creada justamente para eso, para la promoción turística. Pero ese dinero, no desde este gobierno, desde los gobiernos anteriores, está yendo a la cuenta única del Tesoro Nacional y de ahí no sabemos a dónde se vaya. Lo que sí sabemos es que a la promoción turística no se va, no hay nada, y es una muy buena cantidad de dinero. De los cálculos que hemos podido hacer es alrededor de 60 a 70 millones de dólares. Pero ustedes han conversado porque la subsecretaría está consciente de que se tiene que hacer promoción. El Ministerio de Turismo está consciente de que se tiene que hacer promoción. Sin promoción no vamos a crecer. Y el gobierno le está apostando mucho al sector turístico, al sector exportador. Pero tenemos que promocionar, y para promocionar se necesitan recursos y se necesita una estrategia. ¿Han podido conversar? ¿Se ha visto alguna estrategia? ¿Se ha visto algún plan de acción para poder inyectar recursos a la promoción y que todos podamos seguir ganando? Porque además de esto es contra el tiempo. Mientras más nos demoremos, más lejos van a estar los resultados, o menos pronto vamos a tener los resultados. Sí, en este marco se ha conversado con representantes del Ministerio de Turismo, enfocando en todos los aspectos que contempla esta tarifa, ¿sí? Esta tarifa, pues como bien lo manifiestas, Marquito, es una tarifa que fue colocada en administraciones anteriores. Existía años atrás, pero fue modificada, era pequeña, luego la pusieron, digamos 15, que 50. Efectivamente, y finalmente terminó en 50. Entonces, sí, se está trabajando con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Comercio Exterior también. Hay un gran índice de intervención de aduanas también, que lo hemos topado este global. Ahora mismo, pues, determinar un resultado para el día de mañana, pues no, pero estamos trabajando para ver las alternativas que tenemos como Estado y qué es la mejor posición ante las aerolíneas, ante el ciudadano, porque hay que tener en cuenta algo. A nosotros
¿Qué es lo que nos prevalece? Independientemente del operador aéreo, el bienestar del ciudadano. Y el bienestar del ciudadano se va a ver beneficiado básicamente cuando tenga una mayor cantidad de operadores aéreos que le puedan brindar un servicio. Eso se deriva en tarifas menores, en mejor calidad y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es promover a esos operadores para que vengan. Como siempre lo digo, en televisión como en la aviación el tiempo es implacable como la guillotina. Esto ha pasado volando, Jessica, pero no quiero acabar la entrevista sin antes preguntarte, el 2017 fue un año complicado. Tú estás desde el 2017, si mal no recuerdo, en la subsecretaría. En este año entraste a la subsecretaría. Sí, en abril de este año. En abril de este año. ¿Cómo ves el 2018? Este ha sido un año difícil, especialmente el primer semestre, por temas coyunturales, que es la incertidumbre, el cambio de gobierno, todavía tuvimos elecciones. No sabíamos cuáles iban a ser las nuevas políticas, etcétera, y ha sido un año complicado. ¿Cómo ves el 2018? Yo lo veo con bastante optimismo. Hemos tenido varios acercamientos con varios operadores aéreos. En las próximas, diría yo, semanas vamos a tener buenas noticias. Estamos con un trabajo constante, estamos con un trabajo que finalmente queremos definiciones en el menor tiempo posible, y lo más importante es que tenemos un trabajo organizado con todas las instituciones que están involucradas en todo lo que se refiere al transporte aéreo. Entonces yo lo veo con bastante optimismo. Creo que el próximo año vamos a tener buenas sorpresas para la industria. Estamos dando los primeros pasos. En efecto, este año ha sido complicado en el sentido de que han existido muchos cambios. El mismo hecho del acuerdo de cielos abiertos se vio demorado tanto por el cambio administrativo que existió en Estados Unidos, y por nuestro lado, cuando apenas también lo tomamos, pues la ventaja aquí es que tuvimos un viserazo y continuemos con el tema. Entonces lo hemos podido agilitar y ganar en el tiempo. Pero yo lo veo con bastante optimismo. El año 2018 van a mejorar, esperamos un crecimiento en el tráfico que se verá reflejado el próximo año, ¿sí? Antes de terminar, me voy a robar unos minutitos. Antes de empezar la entrevista me habías comentado una buena noticia para el aeropuerto de Quito. Se había hecho una calibración, se habían incorporado nuevos equipos al aeropuerto, y las condiciones técnicas cuando hay temas difíciles de operación, el clima en el aeropuerto de Quito se han cambiado. Cuéntanos rapidito. Rápido, muy breve. Porque es una buena noticia. Claro que sí. El día de hoy realizamos el último vuelo de verificación. Se verificó el ILS del aeropuerto. Con esto estamos obteniendo que dentro de un marco de condiciones adversas en el aeropuerto que se pueden presentar, nosotros tengamos unos mínimos mucho más reducidos a los que ya teníamos. Es decir, antes teníamos un índice de visibilidad mínimo de 550, estamos pasando a 350. Esto nos cataloga como uno de los aeropuertos con menos mínimos limitantes efectivamente para temas de aterrizajes en la región. Entonces es un paso muy significativo que hemos estado dando. Justo el día de hoy estuvimos en una rueda de prensa en la cual manifestamos que el aeropuerto pasó a categoría 2. Esperamos que esto también se replique en el interés que tengan las compañías aéreas y en que vean que es un Estado que está brindando todas las seguridades que se requieren. Simplemente para complementar la idea de Jessica, de los datos que tenía, en el aeropuerto Mariscal Sucre Antiguo, cuando estaba en la ciudad de Quito, había un promedio de cierre de 180 horas al año. Efectivamente. En el nuevo aeropuerto, en el de Tababela, ya eso bajó al 10%, 18 horas al año. Y entiendo que con esta nueva calibración baja a 10 horas al año, que si no es incluso menos. Exactamente, si no es incluso menos, porque deberíamos tener unas condiciones demasiado adversas para para cerrar el aeropuerto. Entonces, estos son magníficas noticias para Quito, para el Estado, para el Ecuador entero. Y estamos apoyando todas estas iniciativas, ¿no? Muchísimas gracias, Jessica, te agradezco mucho por la presencia, por la entrevista. Nos ha dejado con un muy buen sabor de boca escuchar todas estas buenas noticias, estos nuevos planes, decretos, temas técnicos, cielos abiertos que se van a dar y que esperemos conlleven a una mejora de la aviación nacional, un incremento del tráfico de pasajeros y de carga. Nuevamente gracias. Te comprometo para una próxima vez. Claro que sí, encantada. Podemos ir teniendo un seguimiento al avance del acuerdo de cielos abiertos. Por favor. Gracias, señores televidentes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos.